Bienvenidos nuevamente a su programa estelar, Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos, en estos días de crisis, en estos días de inseguridad, proclama un mensaje de seguridad, de paz y de amor. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares, allí donde quiera que tú te encuentres. Gracias por abrir tu corazón para poder recibir con un terreno fecundo tu corazón la palabra de Dios que va a ser expuesta. Un pensamiento dice lo siguiente: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Qué hermoso pensamiento. Para el día de hoy, nuestro tema lleva por título El mismo sentimiento de Cristo. Y como ya es una práctica en nuestro programa, siempre pedimos la dirección al Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque todavía tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión en este país, Señor. Ayúdanos a aprovechar estos momentos, Señor. Es cierto que todo se va a ir cercando, pero mientras tengamos oportunidad de tener tu palabra y de exponerla, Señor, ayúdanos a tener el valor, el arrojo, Señor, y la perseverancia para exponer tu palabra. Padre, bendice a todos nuestros oyentes, a todos los que están en las diferentes plataformas, sea por Facebook o por YouTube, Señor, que ellos puedan ser bendecidos también bajo el influjo del Santo Espíritu. Ven, Señor, e impresiónanos con tu presencia. En el amantísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, reitero, para el estudio de hoy se titula El mismo sentimiento de Cristo. En la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, el matrimonio cristiano de Fernando y Alicia tenían un solo hijo, igual que el drama de muchos matrimonios. Había un solo hijo, un hijo a quien obviamente amaban muchísimo, querían tanto. Este hijo nació en la iglesia. Sin embargo, cuando este muchacho llegó a la adolescencia, de repente su vida dio un vuelco de 180 grados y se tornó rebelde, se tornó desobediente, ingrato y a veces hasta desafiante con sus padres. Es muy claro, es obvio que esta actitud de este hijo ocasionaba mucho dolor a sus padres, traía gran sufrimiento a sus padres. En una ocasión, cuando este joven venía del colegio y estaba llegando a su casa, el padre le pidió que en lugar de jugar con la bicicleta, que fuera y por favor le ayudara a cortar el césped del jardín. Este joven, altanero, desobediente y desafiante, obviamente desobedeció a su padre y salió de inmediato a jugar con su bicicleta. Sin embargo, en ese trayecto, de repente pasó lo impensable, ocurrió una tragedia. De pronto, un camión apareció a toda velocidad y lo atropelló, dejando múltiples heridas y múltiples traumas en la humanidad de aquel joven. Casi sin vida, el chofer de aquel camión lo llevó al hospital.
Estando este joven en el hospital, desde allí se contactaron con el padre de aquel jovencito. Y cuando ya el padre llegó, el médico le mostró las múltiples fracturas que tenía su hijo y le recomendó trasladarlo a otro hospital más especializado donde se le podría dar un tratamiento a largo plazo y que finalmente podría recuperarse. El padre de este joven aceptó a pesar de los elevadísimos costos que esto significaría. Y el tiempo fue transcurriendo. Trasladaron al joven a otro hospital. Y a medida que su hijo pasaba por diferentes cirugías y tratamientos, el padre, para poder pagar aquella deuda, de repente tuvo que pagar su casa, vender su casa, vendió algunas propiedades que tenía, se deshizo prácticamente de todos los objetos de valor que tenían como matrimonio. Y también tuvo que empeñar muchos meses de sueldo para pagar las deudas por amor a su hijo. Prácticamente aquel padre se deshizo de todo cuanto tenía por el amor a un hijo. Finalmente aquel jovencito se recuperó completamente y ya recuperado le dice a su padre: ¿qué hiciste para pagar esta deuda tan grande? A lo cual su padre le contestó: hijo, lo vendí todo porque te amamos. Ahora no tenemos posesiones, pero te tenemos a ti, lo que más nosotros queremos. Esta es una historia de renuncia, una historia de sacrificio, de amor que transformó a este hijo rebelde en un hijo amoroso, pero también agradecido. Podría decir que esta historia es apenas un pálido reflejo de una historia de amor y sacrificio, de una historia que se pagó con sangre, de una historia donde están involucrados los tres miembros de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el trío celestial, la historia más grande jamás contada, una historia de sacrificio y tiene que ver con la historia de la salvación. En los textos que vamos a leer hoy, que está centrado en el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 5 al 9, estaremos estudiando y extrayendo lecciones de ese texto. Podemos decir que allí aparece el modelo del amor abnegado y perfecto que vemos en la vida de Cristo Jesús. Y para ello vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estaremos en el capítulo 2, leeremos el versículo 5. La versión de la Biblia que estoy utilizando es la Reina Valera de 1960. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir y pensar lo mismo que Cristo experimentó. Solamente hay un ser que es el Espíritu Santo que tiene el poder para poder aplicar en nosotros el sentir y el pensar de Jesús. Y es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Tiene todo el poder para aplicar en tu vida los atributos del carácter de Cristo Jesús. Vamos a estar en el libro de San Juan,
leeremos el capítulo 15 y el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, es la única persona que puede aplicar en tu vida el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Ahora la pregunta obvia que sigue es, ¿qué sentir hubo en Cristo Jesús? Y para ir contestando esta pregunta, diré lo siguiente. De todos los atributos del carácter de Cristo, hablaré de dos características muy importantes, de dos atributos importantes del carácter de Cristo. El primer atributo tiene que ver con su amor abnegado. Su amor abnegado. Y el segundo atributo tiene que ver con el hecho de que se dio a sí mismo, se dio de manera voluntaria. Estos atributos podemos decir que teológicamente son dos atributos comunicables de Cristo o de la deidad. En este caso tenemos atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables de la deidad son aquellos atributos que la deidad quiere compartir tanto con los ángeles como con los hijos de los hombres, como por ejemplo la ternura, el amor de Dios y la bondad. Un versículo en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:5, dice Jesús allá en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, estos atributos comunicables de Dios, exactamente Dios quiere comunicarlos a los hijos de los hombres, compartirlos, que el ser humano pueda en su mente llevar y reflejar esos atributos de Dios. Entonces tenemos su amor abnegado y el hecho de que se entregó a sí mismo. En la lectura de hoy, que está basada en Filipenses 2, del 5 al 9, encontraremos tres entregas de Cristo. Encontraremos tres renuncias de Cristo y tres despojos de Cristo. Vamos a ir con la primera parte. Cristo se despojó a sí mismo. Vamos a ir al libro de Filipenses, estaremos en el capítulo 2, leeremos el versículo 6. Dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Sin embargo, tenemos que Cristo se despojó a sí mismo, es decir, se despojó de seguir siendo igual a Dios. Ahora es importante decir que ese vaciamiento o ese anonadamiento de Cristo surgió de manera voluntaria. Fue voluntaria. Es decir, Cristo abandonó la gloria en los atrios celestiales. Cristo rechazó la adoración de los ángeles del cielo. Cristo volvió el cetro a su Padre, se encarnó y vino a este frío y oscuro mundo para alcanzarnos. Por eso dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad.
Entonces Cristo de manera voluntaria se despojó a sí mismo. Es decir, como que se haya desnudado y apareció en este mundo como un hombre. Cristo abandonó una gloria inefable. Se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas para que los hombres pudieran ser salvos. Qué interesante. Cristo se vació a sí mismo en forma voluntaria. Renunció a usar los atributos divinos en beneficio propio. Dice el versículo, el cual siendo en forma de Dios. Esa expresión, forma en el griego es morfé, para definir la palabra forma. Y aquí la palabra morfé denotan todas las características esenciales y los atributos de Dios. Es decir, morfé representa la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Al decir esto, es como que nosotros digamos que coloca a Cristo en pie de igualdad con el Padre eterno y muy por encima de otro poder. Cuando Cristo estaba predicando a los judíos en el capítulo 8 de San Juan, especialmente en el versículo 58, cuando Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Cristo, al hablar de su preexistencia, Cristo lleva la mente de los circunstantes hacia atrás, hacia edades sin fecha. Cristo nos asegura que nunca hubo un momento en el tiempo que Él no hubiera estado en compañerismo íntimo con el Dios eterno, con su Padre. Es decir, Cristo está en igualdad con el Padre. Y no obstante, Cristo renuncia a su condición divina para aparecer como hijo de hombre. Pablo destaca en Filipenses 2, del 5 al 9, su divinidad, la divinidad de Cristo, para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria a la que exactamente Cristo se sometió por amor a nosotros. Ahora, de todos los rasgos característicos de su divinidad, Cristo, mis estimados hermanos, renunció a todos los atributos. Renunció a su omnipotencia, a su eternidad, renunció a su omnipresencia, renunció a su igualdad con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. También renunció a su gloria, es decir, decidió abandonar la gloria del cielo, renunció a su altísima condición y a la adoración de los ángeles del cielo. Es decir, Cristo no retuvo todos estos rasgos característicos de su divinidad. Por eso dice la palabra del Señor, no se aferró, no se asió a ellos como cosa a que aferrarse, como cosa a que asirse. No se aferró de ellos. Y por el contrario, se despojó a sí mismo. Esto es amor abnegado. Esto es el amor ágape, el amor de Dios. El segundo despojo que presenta el apóstol Pablo es que
se despojó a sí mismo. Y para ello vamos a ir al libro de Filipenses, siempre el capítulo 2, leeremos el versículo 7, que nos dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de hombre. Se despojó a sí mismo. Literalmente podríamos decir, se vació a sí mismo. Ahora, este vaciamiento o anonadamiento fue voluntario. Cristo se vació a sí mismo de manera voluntaria. No era posible que Cristo retuviera todos los rasgos característicos de la divinidad y al mismo tiempo ocurriera la encarnación. Por eso decimos que Cristo se despojó a sí mismo. Se despojó de seguir siendo igual a Dios. Se despojó de todos esos atributos característicos que le pertenecen a la divinidad. Cristo era un ser humano en el sentido más completo, en el sentido pleno de la expresión. Sin embargo, cuando vino a este mundo, se cubrió con la forma humana más posible. Así Él se ocupó de las cosas más modestas para salvarnos. Por eso cuando Cristo hizo su incursión en la historia humana, la palabra del Señor dice que nació en un humilde pesebre. Apareció en un lugar tan inhóspito, pero ese lugar inhóspito e insalubre fue el que dio albergue a la segunda persona de la divinidad. Qué drama más hermoso, el drama del pesebre. Pero también qué drama más hermoso el hecho de que Cristo haya vivido una vida sin pecado, y qué drama más hermoso el drama también de la cruz. Ahora, mis hermanos, hay una enorme diferencia y contraste entre forma de Dios con la forma humana, y especialmente la forma humana de un siervo. Es decir, ya de por sí hay una diferencia abismal entre la condición divina y el hecho de el ser hombre. Y para ello vamos a ir al libro de Salmos. Leeremos el capítulo 8. Dice Salmos: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la
tierra. Es hermoso aquí lo que podemos deducir. Dice que Dios colocó al hombre y lo hizo un poco menor que los ángeles. Entonces veamos el siguiente cuadro. En el nivel superior encontramos a la divinidad, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendito por siempre. Luego en este orden aparecerán los ángeles del cielo en sus diferentes designaciones. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Entonces vamos viendo los diferentes niveles. Entonces primero Cristo o la divinidad. Luego los ángeles en sus diferentes designaciones. Luego está el hombre y por debajo del hombre los seres, los animales que Dios creó. De hecho, Dios le dio al hombre dominio sobre todos, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo y sobre los peces del mar. Leímos que hay una diferencia abismal entre ser Dios y ser hombre. Ahora, mi estimado amigo, piensa en lo siguiente. Si Cristo hubiera bajado solamente un nivel y se hubiera convertido en un poderoso ángel creado, ya de por sí eso hubiera significado una humillación costosa e infinita para el Hijo de Dios. Pero piensa en esto. Cristo no apareció en este mundo como un ángel poderoso. Cristo baja otro peldaño más. Aparece como hombre. Y vea lo que dice el versículo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Cristo deja su gloria. No se convierte en un ángel, baja a otro nivel, al nivel de los hombres. Sin embargo, sigue condescendiendo y no se convierte en cualquier tipo de hombre. Baja el peldaño más bajo de la humillación, pero Cristo tomó la condición de un siervo. Qué humillación infinita para el Hijo de Dios. Convertirse en un hombre y estando en la condición de hombre, se hizo un siervo. Esa palabra en el griego es doulos, que quiere decir un siervo, pero más que un siervo es un esclavo. Es decir, hay una enorme diferencia o contraste entre la forma de Dios con la forma de siervo. La palabra siervo aquí es doulos, que más bien se refiere a un esclavo. Por lo cual, Pablo dice que Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales, pero de un esclavo. Ahora, Cristo asume los atributos de un esclavo. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esos atributos de un esclavo? Y por lo menos mencionaremos dos de ellos. En primer lugar, un esclavo vive para obedecer. Un esclavo vive únicamente para obedecer totalmente. En otras palabras, la obediencia de un esclavo es una obediencia completa, pero también dócil. Él se compromete a obedecer a su amo. Entonces, esa fue la característica que Cristo asumió. Qué misterio más grande.
Por un lado, encontramos en la palabra del Señor el misterio de la iniquidad, que básicamente es cómo un ser creado, como fue Lucifer, aspiró al trono de Dios, quiso subir y ocupar la posición más exaltada, aspiró a la posición de Dios, quiso ser como Dios, jugó a ser Dios, quiso ascender, ascender y ascender. Y sin embargo, tenemos por otro lado el misterio de la iniquidad. Cristo se humilla, baja, desciende, desciende y ocupa el lugar más humilde, incluso en la condición de hombre, la condición de un esclavo. Y mis estimados, Cristo se comprometió a obedecer también a su Padre, estando en la condición de hombre. Vamos a ir al libro de Hebreos, estaremos en el capítulo 5, leeremos los versículos 7 al 8. Es una hermosa declaración paulina. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué misterio más grande. Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se comprometió a obedecer a su Padre. Dice Pablo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, se mantuvo sujeto a su Padre desde la cuna, desde el pesebre hasta la cruz ignominiosa. Es decir, vivió para servir. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, así también Cristo se comprometió a obedecer a su Padre. Otra característica de un esclavo es que el esclavo debe servir completamente. El esclavo vive únicamente para servir. Esto da la idea de que el esclavo pertenece a su amo, vive únicamente para servir. Un esclavo no tiene derecho a su vida. De igual manera, mis estimados, Cristo vivió para servir. Es una hermosa declaración que encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 28, el capítulo 20 y el versículo 28. Cristo vivió para servir. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida de Cristo fue una vida de renunciamiento. Fue exactamente una vida de servicio. Y por eso encontramos nosotros a Cristo en la última cena, que Jesús lava los pies de los discípulos. Dice la palabra del Señor que Jesús se levantó de la última cena, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. ¿Qué ejemplo de renunciamiento encontramos en Cristo, el Hijo de Dios? Vivió para servir. Cristo no se aferró a su soberanía divina. Se dedicó a servir hasta que eso se convirtió en la pasión más grande en toda su vida. Es decir, toda la vida de Cristo, al igual que un esclavo, estaba supeditada o estaba sujeta a
su Padre. Mis hermanos, podemos decir en este punto de nuestro tema que esto supera la comprensión humana. El saber cómo pudo realizarse todo esto es una parte del gran misterio de la piedad que nosotros no podemos entender, como dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 13 y el versículo 16. No podemos nosotros, mis hermanos, comprender cómo pudo realizarse todo esto. Esto es parte del misterio de la piedad. Veamos qué dice la primera carta de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mis hermanos, yo mismo estoy predicando este tema y no logro comprender todo lo que atañe al plan de salvación. Y sin embargo, mis estimados, yo lo acepto por fe. Lo acepto con gozo en mi corazón, porque el tema de la salvación es el tema en el cual ansían mirar los ángeles. Y yo te diré algo: si nosotros los seres humanos, que tenemos una mente un poco inferior a la de los ángeles, si nosotros no comprendemos esto, tampoco los ángeles comprenden totalmente, porque los ángeles mismos, ellos se ansían poder estudiar este tema, el tema de la salvación. Es el tema en el cual ansían mirar los ángeles. Si yo con una mente finita no comprendo esto, tampoco los ángeles del cielo con una mente superior pueden comprender esto. Pero, mis estimados hermanos, el tema de la salvación será el tema de estudio por las edades sin fin. El gran plan de salvación será el tema de las inteligencias del cielo, de los ángeles y de aquellos mundos que nunca cayeron en pecado, y también será el tema de los redimidos. ¿Cómo Cristo nos salvó? Hay muchos cabos sueltos, mis hermanos, que nosotros no entendemos. Yo mientras predico esto, yo no entiendo esto y solo hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pero yo solo puedo decir: gracias por el sacrificio inefable de Cristo. Gracias por su amor. Yo no lo entiendo, no entiendo ni siquiera el comienzo con una mente tan limitada, pero acepto esta historia de la salvación, la acepto con fe en mi corazón, acepto el sacrificio de Cristo, esta historia de renunciación, de renunciamiento. No lo logro entender, pero lo acepto en mi corazón. Y yo invito a que tú también puedas estudiar este tema maravilloso, el tema de la salvación. Puede ser que tú no lo entiendas, pero debes aceptarlo en tu corazón. Y tengo una buena noticia para ti. Ya tendrás toda la eternidad para poder entender este tema. Cuando finalmente el mal sea extirpado, cuando se dé la extirpación total del pecado y cuando se dé el abatimiento total del pecado y Cristo haya triunfado sobre todos sus enemigos, seguiremos estudiando este tema por las edades sin fin. También Cristo
se despojó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es el tercer despojo de Cristo. Eso lo encontramos siempre en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 8. Dice Pablo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué renunciamiento! Es interesante que Cristo estaba sometido a los mismos deseos humanos, es decir, al deseo de conservar la vida, pero su amor era tan grande que su obediencia lo llevó a entregar su vida por nosotros. Cristo también se despojó de la eternidad de su vida. Yo diría, mis hermanos, qué riesgo más infinito para el Hijo de Dios, que podía quedar separado de su Padre. Si Cristo pecaba, sería o estaría separado eternamente de su Padre. Ahora, como nosotros, Cristo en su condición humana cuando estuvo en esta tierra estaba sujeto a la muerte. Veámoslo de otra manera. Cristo, como Dios, es eterno y es inmortal, es decir, no tiene principio ni tiene fin, no muere. Pero ahora Cristo estaba sujeto a la muerte, como lo dijo el profeta evangélico Isaías en el capítulo 53, en el cántico del siervo sufriente. Dijo que Cristo era varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y no lo estimamos. El castigo de nuestra paz fue sobre el Hijo de Dios. Es decir, Cristo se despojó de la paz, se despojó de su poder para someterse al dolor. Como lo dijo Isaías, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, Cristo probó la angustia que produce la muerte. Y por esa razón, mis estimados, Cristo, el Hijo de Dios, puede compadecerse de nosotros. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 4, leeremos los versículos 14, 15 y 16. Dice el título de esa sección: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú sientes tristeza, sientes congoja en tu vida, sientes depresión, te sientes atribulado. Cristo comprende tus lágrimas. Hay un himno que dice o habla de el lenguaje de las lágrimas, que Cristo comprende tus lágrimas. También Cristo se despojó de la unidad y sociedad con los seres del cielo para luego sentir la separación, la soledad y la desesperación que produce el pecado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Mateo, en el capítulo 27 y en el versículo 46, da una declaración
de Cristo mientras estaba en la cruz. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mis estimados, hay muchas cosas que nosotros no entendemos del drama sublime de la cruz. Cuando Cristo estuvo en la cruz, mis estimados, Cristo cargó sobre sí el pecado de todos los hombres. Hoy en día somos 7.000, 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, según estiman los demógrafos, pero Cristo ha cargado el pecado de todos los seres humanos en todas las edades. Él cargaba el peso del pecado y el pecado produce separación. Por eso Él exclamó con voz desgarradora, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sentíase separado de su Padre, porque una gran nube se cernía entre Él y el Padre amante con el cual había estado en compañerismo eterno por los siglos sin fin. Sin embargo, oh profundidad de las riquezas, el Padre estaba allí, pero el pecado que produce sombras hizo que Cristo se sintiera separado de su Padre. Y por eso esas desgarradoras palabras, ¿por qué me has desamparado? Pero Cristo también, dice el versículo, que tuvo una muerte de cruz. Mis estimados, Cristo se sometió a la muerte más oprobiosa que ocasionaba vergüenza e intenso sufrimiento. Se dice que la muerte era únicamente recetada a los esclavos, a los no romanos y a lo más vil, al más vil de todos los criminales. La muerte por cruz era una muerte ignominiosa. Y el Hijo del Hombre, mis hermanos, Cristo Jesús tuvo una muerte ignominiosa, una muerte de cruz. Dice la palabra del Señor que en la cruz Cristo sufrió la vergüenza, mis hermanos. Cristo pendía desnudo de una cruz por amor a ti y por amor a mí. Hermano, ese es un drama que yo no logro entender. No puedo entender, pero lo acepto por fe. La cruz era un instrumento de tortura, pero hoy, mis estimados hermanos, hoy la cruz es un símbolo de vida. Como conclusión, mi hermano, yo te invito para que tú puedas sentir o tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Que ese amor de Jesús te lleve a despojarte de todo pecado, que te lleve a despojarte de la mancha fea del egoísmo, del orgullo, de la codicia, de la vanagloria, de la vanidad, de la avaricia. Que el drama de la cruz, mis hermanos, pueda hacer que tú tengas el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis estimados hermanos, que el drama sublime de la cruz pueda impresionar tu mente, que pueda calar hondo en tu mente, en tu corazón, y que tu corazón en respuesta a Dios, que tu ofertorio, tu respuesta a Dios, pueda ser un corazón en el cual pueda haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa que hemos leído en tu palabra, Señor. Una vida de renunciamiento de Cristo, una vida de despojo, pero finalmente dice tu palabra que Cristo también
fue glorificado y fue recibido arriba en gloria. Gracias, Padre, porque Cristo murió, resucitó y ahora está en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Que su sacrificio pueda impresionarnos para que en nosotros pueda haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En ese nombre maravilloso pido esto, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente es mi deseo y oración. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación